Pues bienvenidos todos. Hoy veremos el sacramento del orden sacerdotal y con esta sesión concluimos el segundo módulo, la teología sacramentaria. En el primer módulo, la teología dogmática, vimos las verdades que la fe nos propone, la revelación, basándonos en buena medida en el credo y la perspectiva que le dimos este año es la respuesta del hombre, del ser humano, a la revelación de Dios. Luego pasamos a la teología sacramentaria, que son los medios que Jesucristo instituyó para enviarnos su ayuda, su gracia, para pisar por donde él pisó durante el camino que tuvo aquí en la tierra, pues eso es lo que hacemos nosotros, pisar sobre sus huellas. Y pues el legado de su mensaje, el depósito de la revelación, pues está confiado a la iglesia, a los apóstoles, ¿no? Y a todos nosotros que somos parte de la iglesia, a fin de cuentas, ¿no? Pero pues ahí hay un orden. Y esto pues nos conecta justamente con el sacramento del orden sacerdotal, porque justamente esa jerarquía, ese orden, esa institución viene dada por este sacramento. Gracias a este sacramento pues tenemos Eucaristía, la misa, la Eucaristía, ¿no? El sacerdote pues se ordena con la finalidad, ante todo, de renovar la Eucaristía, de hacer presente la Eucaristía, que no es otra cosa, como ya vimos, que el mismo sacrificio del Calvario, hacer presente, actualizar ese sacrificio que tiene un valor eterno. Luego, además, por supuesto, están los demás sacramentos, la predicación, etcétera, pero podemos decir que el centro, el corazón del sacerdote es la Eucaristía. Y aquí también podemos ver una gran diferencia con pues, los hermanos protestantes separados, ¿no? Ellos no tienen sacerdotes, tienen pastores que los van guiando, que les predican, pero pues no tienen un sacerdocio que sea capaz de ofrecer esta víctima, que es el mismo Cristo, el Cordero, al Padre por el Espíritu Santo, ¿no? Y se quedan pues con la Sagrada Escritura, que es muy bueno y es valiosísimo, pero pues han perdido todo este acontecimiento, toda esta realidad que nos nutre, que nos enriquece y que hace que la palabra de Dios penetre con toda su profundidad y plenitud en nuestra vida. Entonces vamos a ver este sacramento que pues es eje, es clave para lograr perpetuar el mensaje que Cristo quiso dejarnos para nosotros y para todo el mundo. De entre el pueblo de Israel, la tribu de Leví, ¿se acuerdan? Pues son las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, que después pasa a llamarse Israel, que luego se subdividen algunas de las tribus. Bueno, la tribu de Leví es la que es escogida por Dios para el servicio del tabernáculo del testimonio. Son los encargados de esa tienda, de ese tabernáculo y posteriormente, pues de atender todo lo relacionado con el culto de Dios, la relación con Dios. Esto viene en el libro de los Números y esta tribu, justamente por tener como herencia a Dios, al servicio de Dios, no tiene territorio. No les ha asignado una porción del territorio de pues, la tierra prometida, justamente porque se quedan al servicio de Dios. El sacerdocio levítico prefiguró la plena realización del sacerdocio en Jesucristo, ¿no? Lo que hacen los levitas, eh, pues de atender el culto del templo, pues lo hacen los sacerdotes con esa plenitud. Ya no solamente son acciones, digamos, humanas, ¿no? Para relacionarnos con Dios,
sino son acciones humanas y divinas que pues hacen presente a Dios que está pues entre nosotros. El sacerdocio entre los apóstoles y la sucesión, pues eso es clave y es importantísimo para conectar pues con el origen, ¿no? Que es Jesucristo y que son los apóstoles. Y pues en la Iglesia Católica pues está clarísima esa sucesión. De hecho, si buscan en Internet, hay una página que se llama Hierarchy, en donde vienen todos los obispos del mundo, ¿no? Y pues la sucesión apostólica, ¿no? A estos obispos, quién los ordenó y a su vez quién los ordenó. Llega hasta el siglo XV, que es cuando viene la separación con los protestantes, con Lutero, porque de ahí hacia atrás no hay problema, ¿no? Pues está muy clara la sucesión apostólica. A partir de la Reforma Protestante, pues vienen estas complicaciones, incluidos los anglicanos, que aunque mantienen el sacerdocio, ¿no? Si tienen orden sacerdotal ellos, en muchas ocasiones se rompió la sucesión apostólica porque pues no fueron ordenados como tal, sino nombrados por el rey. En la última cena, Jesús manifiesta la voluntad de hacer participar a sus apóstoles de su sacerdocio. ¿No? Hagan esto en memoria mía o en conmemoración mía. Y si recuerdan cuando vimos la Eucaristía, este conmemorar no es como se entiende en el pueblo de Israel, no es simplemente un recuerdo de un hecho pasado, sino es una acción presente, vive, ¿no? Lo que está previsto, lo que está sucediendo, hazlo vida, actualízalo, ¿no? Y pues eso es justamente lo que hacen los sacerdotes, actualizar ese sacrificio, hacerlo presente. Dice, pues el capítulo 17 de San Juan, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Esto que se aplica, por supuesto, a todos los cristianos, porque todos hemos sido enviados. De una forma especial se aplica a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque este capítulo es la oración sacerdotal de Jesucristo. Aquí San Juan nos está manifestando pues, la intimidad de Jesucristo, sus sentimientos, ¿no? La razón de su misión, ¿no? De su entrega, de su sacrificio. Y pues es un capítulo que vale la pena leer, releer, llevarlo a nuestra oración, porque nos ayuda mucho a conocer pues quién es Jesucristo y por qué hizo lo que hizo. Y bueno, pues esto, como les digo, se aplica especialmente a los sacerdotes. Están llamados a santificarnos, especialmente a los católicos, a los cristianos, pero están llamados para todo el mundo. ¿Cuáles son los pasos a la institución del orden sagrado? Primero, cuando Jesús llama a los apóstoles, constituyéndolos como un colegio. Los llama de entre los discípulos, que ya eran varios, escogió a 12, ¿no? Y bien narrado en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3. Escogió a los 12 y esos 12 lo acompañaban de cerca, los iba formando y aunque había más personas que lo acompañaban, entre otros, las mujeres y otros discípulos, pero este grupo de 12 fue pues el grupo más cercano. Luego, otro paso es cuando les instruye y los envía a predicar, que viene narrado por San Lucas, ¿no? Que van de dos en dos a las aldeas, pues a predicar que ya se acerca el reino de Dios. Y bueno, pues esto es justamente lo que hacen especialmente los sacerdotes, todos, nuevamente todos, porque todos participamos del sacerdocio real de Cristo. Pero los sacerdotes, por el sacramento,
tienen el sacerdocio ministerial, que no es simplemente un mayor grado del sacerdocio real que tenemos, sino es pues una nueva dimensión, es pues una dignidad distinta, mayor. Luego les confiere Jesús el poder de perdonar los pecados, ¿no? A los apóstoles les da este poder, ¿no? Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Después les confía la misión universal: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿no? A todos los hombres. Y esto sigue siendo actual. De hecho, si se fijan, la iglesia, el papa, los obispos hablan a toda la humanidad, no, no le están hablando solamente a los católicos, ¿no? Le hablan a todas las personas. Y luego, cuando les ordena celebrar la Eucaristía, hagan esto en memoria mía, que viene narrado por San Pablo en la primera carta a los eh, Corintios. Y bueno, pues esto que vamos viendo en distintos momentos nos habla de la importancia que Jesucristo daba al sacerdocio, daba al colegio apostólico de cara pues a la continuidad de su misión, y pues garantizar que el mensaje seguiría a lo largo del tiempo. Pues a fin de que la misión continuase después de su muerte, los apóstoles confiaron a algunas personas el encargo de acabar, de continuar la obra por ellos comenzaba, pasaban la estafeta. Y la forma de pasar esta estafeta era por la imposición de las manos, ¿no? Iban por las distintas comunidades cristianas constituyendo obispos o presbíteros. No está muy clara en la Sagrada Escritura, pues esta distinción. A veces habla de obispos, a veces habla de presbíteros, parecería que en ciertos momentos son lo mismo o son distintos. Lo que sí queda muy claro es la distinción que es con los diáconos. El diaconado, pues es un servicio, es una ayuda, es un apoyo. Eh, También reciben el sacramento del orden, pero en un grado distinto. En cambio, obispos y presbíteros a veces se confunde y parecería que los presbíteros que instituye San Pablo pues tienen cualidades episcopales. Y efectivamente, ¿no? Hay una relación pues muy cercana entre los obispos y los sacerdotes que le ayudan al obispo en su misión. La liturgia de la ordenación. En el Nuevo Testamento, el ministerio apostólico es transmitido a través de la imposición de las manos y de una oración, ¿no? Ahí se narra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. En el rito latino, acuérdense que en la Iglesia católica hay distintos ritos. Está los ritos occidentales y los ritos orientales. En Occidente, pues el principal rito es el latino, o romano, al que pertenecemos pues, la mayor parte de los católicos, incluidos nosotros. Hay otros ritos como el ambrosiano en Italia, o como el visigodo en España, eh, y pocos más, ¿no? Bueno, sí, pocos más. En Oriente, en cambio, pues hay muchos ritos. Está el rito maronita en Líbano, el, el copto en Egipto, el siro-malabar en la India, o el melquita, no me acuerdo cuál de los dos es en la India. El siro-malabar me parece que es en Siria, etcétera, ¿no? Hay muchos ritos eh, eh, católicos, son católicos, pero que siguen pues una estructura distinta en algunos sacramentos. Entonces, en rito latino está la presentación y elección del ordenando, ¿no? Se selecciona, ya tuvo su preparación, se presenta y se elige. Viene la alocución del obispo, ¿no? Que
pues es importante que el obispo acepte, ¿no? Al presbítero, al que se va a ordenar. No existen en la Iglesia católica presbíteros sueltos. Todos tienen que depender de un obispo. Viene el interrogatorio del ordenando, ¿no? Para verificar que esté preparado. Se rezan las letanías de los santos. Es el momento en el que todos se postran, sobre todo los ordenandos. La unción del Santo Crisma sobre cada uno de los que van a recibir el sacramento. Se les entrega el libro de los evangelios, el anillo, eh, en el caso de los obispos, el anillo, la mitra y el báculo episcopal. En el caso de los sacerdotes, la patena y el cáliz. Es el mismo sacramento, lo que pasa es que el obispo recibe, el que es ordenado como obispo, recibe la plenitud del orden, ¿no? El presbítero que es ordenado sacerdote y válidamente y con todo, no tiene la plenitud del orden sacerdotal, ¿no? La recibe en la medida en que está unido al obispo al que ayuda. ¿Cuál es la naturaleza y efectos del orden? Pues es propio y específico del sacerdocio ministerial ser una representación sacramental de Cristo, cabeza y pastor. Y al decir sacramental no significa menos real, ¿no? Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, ¿no? Jesucristo es el quien realmente perdona los pecados por medio del sacerdote que confiesa, ¿no? Y Cristo, pues, actúa a través de los sacerdotes, ¿no? Esta sacramentalidad no es, pues, una disminución o es una apariencia, no, es una realidad, pues, muy profunda, teológicamente, espiritualmente muy profunda, pero es el mismo Cristo, el sacerdote es Cristo, ¿no? Y ahí no está representando, por supuesto, el obispo con mayor plenitud. Lo que se dice como representatio Christi Capitis subsiste siempre en el ministro, ¿no? Es representante de Cristo cabeza. Y por eso al sacerdote se le da una dignidad, un respeto, una veneración especial. Y con el sacramento del orden, el presbítero queda sellado con el carácter sacramental, ¿no? Este indeleble que no se puede quitar, ¿no? Acuérdense, son tres los sacramentos que originan carácter: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, imprimen este carácter. Hay tres grados en el orden sagrado: el diaconado, el presbiterado y el episcopado, ¿no? Son tres grados, como les digo, de una misma realidad sacramental que es el orden sagrado. El episcopado tiene la plenitud del sacramento del orden y a los obispos que forman el colegio apostólico unidos al Papa, se les confía el ministerio de la comunidad. Tienen una porción del pueblo de Dios a su cuidado, ¿no? Para que, pues, como Cristo, conduzcan, o sea, cada una de las personas hacia, pues, la plenitud de vida cristiana, hacia la vida eterna, no solo en la vida eterna, sino también aquí, ¿no? Estando unidos con el Papa, por supuesto. Los obispos presiden como pastores, son auténticos pastores, ¿no? Son maestros de doctrina, enseñan, tienen la función de guiar, de enseñar. Son sacerdotes del culto sagrado y por lo tanto celebran, como ya vimos, especialmente la Eucaristía, y pues están dotados también de autoridad para legislar, para decir qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene en, pues, el pueblo de Dios, ¿no? Guían, enseñan, ¿no? Son reyes en el sentido del sacerdocio real de Jesucristo y pueden legislar. Los obispos son sucesores de los apóstoles, ¿no? Tienen, pues, este encargo, forman, como les digo, el colegio apostólico.
el colegio episcopal y pues tienen función de capitalidad, hacer cabeza, hacer frente en una comunidad. Y pues nuestro camino para unirnos a Cristo y a Dios, por supuesto, es pasar por el obispo. Y el obispo está unido al Papa, ¿no? Que es el vicado de Cristo, y el Papa pues nos une con Cristo y con Dios, por lo tanto. Son los ministros ordinarios de la confirmación y por supuesto también del orden sacerdotal y dan pues las órdenes sagradas, especialmente si es su clero. El presbiterado ha sido instituido por Dios para que sus miembros, ¿no? Es el siguiente grado, puedan ofrecer el sacrificio, la Eucaristía, ese sacrificio, esa alianza nueva y eterna, ese sacrificio que ha suplido, o sea, el sacrificio de corderos, de bueyes, de ovejas en el templo de Jerusalén, pueden perdonar los pecados a través del sacramento de la confesión y desempeñan públicamente pues, esta función sacerdotal. Son ministros de Cristo y cooperan con el orden episcopal en pues, la función de pastorear, dirigir, ¿no? Al pueblo de Dios. Tienen la obligación de anunciar a todos el Evangelio de Cristo, a todos, católicos y no católicos, ¿no? Para constituir e incrementar este pueblo, ¿no? Que hemos de llegar pues a todos los hombres, a todas las personas. Su función está centrada en el culto eucarístico y en el ministerio de la reconciliación, ¿no? Sobre todo, pues, celebran misa y confiesan. Y pues incluso podríamos decir que si ya un sacerdote que solamente pueda celebrar la misa, pues está realizando con plenitud su orden sacerdotal porque está realizando la actividad más grande del universo. Y los diáconos, se les impone las manos en el orden en orden al sacerdocio, perdón, no en orden al sacerdocio, sino al ministerio que ejercen como un representante de Cristo que sirve, ¿no? Son servidores. Pues ya aparece en los Hechos de los Apóstoles estos diáconos, ¿no? Que pues justamente se les da esta imposición de manos para que atiendan situaciones pues, de servicio. En ese entonces los hechos pues, a las viudas, a los huérfanos, organizar ese servicio para que los sacerdotes y obispos puedan, los apóstoles en ese entonces, pudieran atenderse pues, a la oración, ¿no? A los demás sacramentos. Compete al diácono la administración solemne del bautismo, son ministro ordinario, lo pueden celebrar, conservar y distribuir la Eucaristía, cuidarla y distribuirla, por supuesto, en la misa, pero también fuera de la misa, asistir en nombre de la iglesia y bendecir los matrimonios. Claro, no habría misa en ese matrimonio, no es obligatorio que el matrimonio se celebre dentro de la misa, podría tenerse el rito del matrimonio sin la misa y llevar el viático a los moribundos y pues otras funciones de servicio que el presbítero les vaya encomendando o que el obispo les pueda encomendar. Leer la Sagrada Escritura a los fieles es otra función de los diáconos. Instruir y exhortar al pueblo de Dios para que tengan un buen comportamiento. En el caso de que sea así, preside el culto y oración de los fieles, ¿no? En un funeral o en otros momentos. Administrar los sacramentales, por supuesto, ¿no? La orelita, en fin. Y pues ya lo dijimos, ¿no? Presidir los ritos de funerales, sepelios, lo puede hacer perfectamente un diácono. Eh, en la iglesia latina, desde hace ya varios años, se volvió a instituir el diaconado, eh, los diáconos permanentes. Normalmente los diáconos están una temporada en esta función y luego ya son ordenados presbíteros.
Pero hay diáconos permanentes que, pues, pueden ser personas que están casadas, pero tienen que comprometerse a pues, guardar el celibato, sean casados. ¿No? La esposa, por lo tanto, tiene que estar de acuerdo, por supuesto. Pero bueno, en los ritos orientales, los presbíteros pueden estar también casados, no así los obispos. Los obispos tienen que vivir el celibato sacerdotal, ¿no? Ahora, para que alguien sea obispo, sí tiene que estar célibe y si una persona es ordenada en los ritos orientales sacerdote y, y está soltero, pues ya no se puede casar, ¿no? Si uno está casado y estudia para el sacerdocio, sí, puede ser ordenado presbítero. Mm, bueno, el ministro y el sujeto del sacramento, la administración del orden en sus tres grados está reservada al obispo. Solamente el obispo puede ordenar otros obispos. Esto requiere la autorización de la Santa Sede, del Papa. Eh, Luego sacerdotes y diáconos. Para que la licitud de la ordenación episcopal se dé, lo que se requiere es que, bueno, en la Iglesia Latina tiene que haber un mandato pontificio, explícito pontificio. En otros ritos, el patriarca de la Iglesia puede autorizar que se nombren otros obispos. Eh, en las iglesias orientales está reservada la ordenación episcopal al Papa, por supuesto, pero como les digo, también al patriarca o al obispo metropolitano. En el caso de ordenaciones presbiterales y diaconales, se requiere que el ordenante sea el obispo propio del candidato. O, pues en algún caso podría ser otro obispo, pero pues con el mandato del obispo al cual pertenece, a la diócesis a la que pertenece o a la circunscripción a la que pertenece el candidato. Si la ordenación tiene lugar fuera de la propia circunscripción, pues se requiere la venia del obispo diocesano. Por ejemplo, los seminaristas o los diáconos que se van a estudiar a Roma o a otro lugar, si hay ordenaciones allá, requieren pues, que su obispo, ¿no? Les autorice que reciban la ordenación fuera de su lugar. Para la validez de la ordenación en sus tres grados, es necesario que el candidato sea varón y esté bautizado. El tema de la ordenación de mujeres, pues no está a discusión, ¿no? Ya está bastante hablado, dicho, que pues no es que sea más o menos el que se ordene un sacerdote y no una mujer, ¿no? ¿No? La iglesia es mujer y la persona más importante pues de Jesucristo en la iglesia pues es la Virgen María, más que los obispos y más que los papas y más que los sacerdotes, es la Virgen, ¿no? Simplemente que pues por mandato de Cristo, pues así se previó que los que se ordenan son varones. Y las mujeres pues, pueden tener unas funciones estupendas dentro de la iglesia y de hecho las tienen y son necesarias. Eh, una ordenación legítima requiere que el candidato tenga vocación sobrenatural, es un llamado, no es yo me apunto, es Dios que llama y que esta vocación esté confirmada por la invitación de la autoridad competente. En la Iglesia Latina rige la ley del celibato eclesiástico. No están obligados los diáconos y presbíteros Hablan para de biblioteca, ¿eh? las, Ujú. de Oh, las iglesias orientales, ¿no? Que pueden ordenarse personas casadas, diáconos o presbíteros.
Y luego para ser ordenados también se requieren pues disposiciones internas y externas que pues cada vez se van revisando y afinando más, ¿no? La edad y ciencia de vidas, ¿no? Que estén bien preparados, el cumplimiento de requisitos previos a la ordenación, ¿no? Estudios, etcétera, análisis también psicológicos, la ausencia de impedimentos e irregularidades, y bueno, pues cada vez se va estudiando más cómo lograr que los sacerdotes pues, tengan esa preparación. En los últimos años, como bien sabemos, pues ha habido crisis en distintos países por pues, temas dolorosos, ¿no? Como es la pederastría de algunos sacerdotes que pues, está fatal, está horrible, ¿no? Es pues tremendo, ¿no? Gracias a Dios, pues ni de cerca es una mayoría. La gran mayoría de los sacerdotes pues, son hombres santos, buenos, etcétera, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, si la iglesia pues, ya ha tomado las medidas necesarias pues, para atender estas situaciones y evitar que siga habiendo estos abusos. Pero el bien que hace un sacerdote es impresionante, ¿no? Va a arrastrar, va a llevarse a la salvación a muchas, muchas miles de personas. Y por eso es tan grave, ¿no? Un mal comportamiento de un sacerdote. ¿Y esto qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nos toca a los laicos respecto a los sacerdotes? Por rezar mucho por ellos. Oración, rezar, ¿no? Acompañarlos también. A veces están solos. Acompañarlos, estar cerca de ellos, apoyarlos, ¿no? En lo que haga falta. Y bueno, pues que no se sientan solos, que se sientan acompañados y rezar también porque vengan muchas vocaciones sacerdotales y fomentarlas y entre los hijos, los nietos, pues ojalá, ojalá haya, ¿no? Y quieran y se desee esto porque pues se necesita. Dios siempre va a prever que haya sacerdotes para continuar pues este mensaje redentor de Cristo y pues el sacerdote es imprescindible, ¿no? Los laicos también somos, ¿no? necesarios, pero pues, llega un momento en donde nos topamos con el muro sacramental, ¿no? Se requiere la presencia del presbítero, del sacerdote, pues, para celebrar la Eucaristía, la confesión, etc.